Si te preguntara qué órgano controla tu presión arterial, ¿qué dirías? La mayoría de las personas diría que el corazón. Tiene sentido intuitivo. La presión arterial es la fuerza de la sangre empujando contra las paredes de las arterias. El corazón bombea la sangre, así que el corazón debe controlar la presión. Tu doctor habla sobre la salud del corazón al discutir la presión arterial. Los cardiólogos tratan la hipertensión. Se recomiendan dietas saludables para el corazón. Todo apunta al corazón. Pero aquí hay algo que podría sorprenderte completamente. Tu corazón tiene relativamente poco que ver con el control a largo plazo de tu presión arterial. El corazón responde a las demandas de presión, pero no las establece. Los órganos que realmente determinan tu presión arterial, los órganos que deciden si tu presión será 120/80 o 160/95, se encuentran tranquilos en la parte media de tu espalda, filtrando tu sangre las 24 horas. Tus riñones. Estos dos órganos del tamaño de un puño controlan tu presión arterial más poderosamente que tu corazón jamás podría. Deciden cuánto líquido permanece en tu torrente sanguíneo. Regulan las hormonas que constriñen o relajan tus vasos sanguíneos. Determinan cuánto sodio retiene o libera tu cuerpo. Cada día, tus riñones filtran aproximadamente 180 litros de sangre. Hacen miles de pequeños ajustes al equilibrio de líquidos y niveles hormonales. Y a través de estos ajustes, establecen tu presión arterial. Cuando tus riñones están sanos y funcionando correctamente, mantienen un control de presión arterial hermoso. Cuando tienen dificultades, la presión arterial se eleva. Cuando fallan, la presión arterial se vuelve casi imposible de controlar. Esta es la razón por la que tantas personas terminan con 3, 4, 5 medicamentos para la presión arterial y aún no pueden bajar sus números. Están tratando el órgano equivocado. Están enfocados en el corazón cuando el problema está en los riñones. Al final de este video, vas a entender exactamente cómo tus riñones controlan tu presión arterial. Vas a aprender por qué la función renal disminuye con la edad y qué significa eso para tu salud cardiovascular. Vas a descubrir las señales de advertencia de que tus riñones podrían estar luchando. Y lo más importante, vas a aprender cómo proteger tu función renal para lograr un mejor control de la presión arterial. Esta información podría cambiar todo sobre cómo abordas la gestión de tu presión arterial. Permíteme contarte sobre un hombre cuya historia ilustra esto perfectamente. Tenía 71 años. Había estado con medicamentos para la presión arterial durante 15 años. Comenzó con una pastilla. Ahora toma 4. Su presión seguía promediando alrededor de 152/94, a pesar de tomar las 4 medicaciones exactamente como se prescribió. Su doctor seguía ajustando las dosis, cambiando medicamentos, agregando nuevos. Nada funcionaba lo suficientemente bien. El enfoque siempre estaba en su corazón y vasos sanguíneos. Beta-bloqueadores para ralentizar su corazón. Bloqueadores de canales de calcio para relajar sus arterias. Inhibidores de la ECA para bloquear hormonas que aumentan la presión. Diuréticos para reducir el volumen de líquido. Pero nadie había mirado cuidadosamente sus riñones. Cuando revisé su historial, noté algo que sus otros doctores aparentemente habían pasado por alto. Su función renal había estado disminuyendo gradualmente durante años. Su nivel de creatinina, una medida de la función renal, había aumentado lentamente de 1.0 a 1.4 en la última década. Su tasa de filtración renal estimada había bajado de 85 a 52. Estos números contaban una historia importante. Sus riñones estaban luchando. No estaban filtrando la sangre tan eficientemente como deberían. Y a medida que la función renal disminuía, el control de la presión arterial se volvía cada vez más difícil. Esto no era casual, era causal. Su función renal deteriorada estaba impulsando su hipertensión resistente. Todos sus medicamentos intentaban bajar la presión a través de varios mecanismos, pero sus riñones estaban trabajando en contra de cada uno de ellos, reteniendo sodio cuando el diurético intentaba liberarlo,
activando sistemas hormonales que aumentaban la presión, reteniendo líquido que los medicamentos intentaban eliminar. No estaba fallando con sus medicamentos. Sus riñones los estaban abrumando. Cuando abordamos su función renal directamente, las cosas empezaron a cambiar. Modificamos su dieta para reducir el estrés renal. Ajustamos sus medicamentos a unos que eran más protectores con los riñones. Eliminamos medicamentos que en realidad estaban dañando sus riñones sin que nadie se diera cuenta. 6 meses después, su presión arterial promediaba 134/82. Mejor control con menos medicamentos. No porque encontráramos un mejor medicamento para el corazón, porque finalmente abordamos los órganos que realmente controlaban su presión. Ahora permíteme explicarte exactamente cómo tus riñones controlan la presión arterial. Esta es la fisiología que tu doctor probablemente nunca explicó. La presión arterial se trata fundamentalmente de dos cosas: cuánto sangre hay en tus vasos sanguíneos y cuán apretados están esos vasos. Piensa en una manguera de jardín. La presión del agua que sale depende de cuánta agua fluye a través de la manguera y cuán estrecha es la apertura de la manguera. Aprieta el extremo de la manguera más fuerte, la presión aumenta. Abre el grifo para aumentar el flujo, la presión aumenta. Tu sistema cardiovascular funciona de la misma manera. Más volumen de sangre significa mayor presión. Vasos sanguíneos más apretados significan mayor presión. Tus riñones controlan ambos factores. Primero, tus riñones controlan el volumen de sangre, regulando cuánto sodio y agua retiene tu cuerpo frente a cuánto excreta. Cada día, tus riñones filtran todo tu volumen sanguíneo docenas de veces. Eliminan productos de desecho y exceso de líquido, creando orina. Reabsorben agua y sustancias esenciales de nuevo al torrente sanguíneo. La cantidad de líquido que retienen frente a la cantidad que eliminan determina directamente tu volumen sanguíneo. Cuando tus riñones retienen más sodio, el agua sigue al sodio a través de la ósmosis. Tu volumen sanguíneo aumenta. Más líquido en el mismo espacio significa mayor presión. Cuando tus riñones liberan sodio, el agua lo sigue. El volumen sanguíneo disminuye. La presión baja. Por esto, la sal afecta la presión arterial de manera tan dramática para muchas personas. Cuando consumes sodio, tus riñones tienen que decidir qué hacer con él. Si lo retienen, tu volumen sanguíneo se expande y la presión aumenta. Si lo excretan, la presión se mantiene estable. Los riñones sanos en personas jóvenes son notablemente eficientes en la excreción de sodio en exceso. Puedes comer una comida salada y tus riñones eliminarán el sodio extra en cuestión de horas, manteniendo tu presión arterial estable. Pero a medida que los riñones envejecen y se vuelven menos eficientes, retienen sodio más fácilmente. La misma comida salada causa más retención de fluidos, más expansión del volumen sanguíneo y más elevación de la presión arterial. Esta es una razón por la cual la presión arterial tiende a aumentar con la edad. No se trata principalmente de cambios en el corazón. Se trata de que los riñones se vuelven menos eficientes en el manejo del sodio. En segundo lugar, tus riñones controlan la tensión de los vasos sanguíneos a través de un poderoso sistema hormonal llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, o RAAS. Este sistema es complejo, pero entenderlo es crucial para comprender tu presión arterial. Así es como funciona. Tus riñones contienen células especializadas que sienten el flujo sanguíneo y la presión en los vasos sanguíneos del riñón. Cuando estas células detectan un flujo sanguíneo reducido o una presión más baja, interpretan esto como una señal de que el volumen sanguíneo podría ser demasiado bajo o que la presión arterial podría estar cayendo. En respuesta, liberan una enzima llamada renina en el torrente sanguíneo. La renina desencadena una cascada de eventos. Convierte una proteína producida por tu hígado en una hormona llamada angiotensina 1. Luego, una enzima en tus pulmones convierte angiotensina 1 en angiotensina 2.
La angiotensina 2 es una de las sustancias más poderosas que elevan la presión arterial en tu cuerpo. Hace que los vasos sanguíneos de todo tu cuerpo se constrinjan fuertemente. Vasos más ajustados significan mayor presión. Estimula tus glándulas suprarrenales para que liberen aldosterona, una hormona que le dice a tus riñones que retengan sodio y agua. Más fluidos significan mayor presión. Estimula la sed, haciéndote beber más líquido. Estimula la liberación de otras hormonas que aumentan aún más la presión. Este sistema evolucionó para protegerte de desangrarse. Si te lesionabas y perdías sangre, la caída en el flujo sanguíneo renal activaría esta cascada, constriñendo tus vasos y reteniendo cada gota de líquido para mantener la presión arterial y mantenerte vivo. Es un mecanismo de supervivencia brillante. Pero en la vida moderna, a menudo trabaja en nuestra contra. Cuando tus riñones están sanos, este sistema se activa solo cuando es genuinamente necesario y se apaga cuando la amenaza pasa. Pero cuando los riñones se dañan o se vuelven disfuncionales, el sistema puede volverse crónicamente hiperactivo. Se mantiene encendido incluso cuando el volumen sanguíneo es adecuado. Sigue constriñendo los vasos y reteniendo sodio cuando no hay necesidad. Esta activación crónica eleva la presión arterial sin cesar. Muchos medicamentos para la presión arterial funcionan bloqueando diferentes partes de este sistema. Los inhibidores de la ECA bloquean la enzima que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Los ARBs bloquean los receptores sobre los que actúa la angiotensina 2. Los bloqueadores de aldosterona interfieren con los efectos de la aldosterona sobre la retención de sodio. Estos medicamentos pueden ser efectivos, pero están luchando contra un sistema que controlan tus riñones. Si la función renal se está deteriorando, si los riñones siguen produciendo más renina en respuesta a amenazas percibidas, los medicamentos enfrentan una batalla cuesta arriba. En tercer lugar, tus riñones tienen efectos directos sobre la función de los vasos sanguíneos a través de una molécula llamada óxido nítrico. Los riñones sanos ayudan a mantener la producción de óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos y los mantiene flexibles. Los riñones dañados producen menos óxido nítrico y más sustancias que se oponen a él. Esto desplaza el equilibrio hacia la constricción y rigidez de los vasos, elevando la presión. En cuarto lugar, tus riñones regulan otras hormonas y sustancias que afectan la presión arterial, incluidas las prostaglandinas, que pueden aumentar o disminuir la presión dependiendo del tipo específico, y la endotelina, un poderoso vasoconstrictor. Cuando entiendes todo esto, te das cuenta de que tus riñones son los maestros reguladores de la presión arterial. El corazón es importante, ciertamente. Tiene que bombear sangre a través del sistema. Pero el corazón responde a las demandas creadas en gran medida por los riñones. Si tus riñones retienen líquido y activan hormonas que elevan la presión, tu corazón tiene que bombear contra una mayor resistencia. No elige esto. Los riñones lo imponen. Por esto, la enfermedad renal y la hipertensión están tan íntimamente conectadas. Forman un ciclo vicioso. La presión arterial alta daña los pequeños vasos sanguíneos en los riñones. Este daño afecta la función renal. La función renal deteriorada hace que la presión arterial sea más difícil de controlar. Una mayor presión causa más daño renal. Más daño significa un peor control de la presión. Va y viene, cada problema empeorando al otro. Muchas personas con hipertensión resistente, presión arterial que no responde a múltiples medicamentos, tienen disfunción renal subyacente que ni siquiera conocen. Sus médicos siguen agregando medicamentos para el corazón mientras sus riñones continúan elevando la presión. Déjame contarte sobre una mujer que experimentó este ciclo de primera mano. Tenía 68 años cuando su presión arterial comenzó a volverse difícil de controlar. Había estado bien controlada con 2 medicamentos durante años. Luego, sus lecturas comenzaron a aumentar. Su médico aumentó las dosis. Agregó un tercer medicamento. Luego un cuarto.
Su presión mejoró algo, pero permaneció obstinadamente elevada. Nadie revisó su función renal más allá del panel metabólico básico que era parte de su análisis de sangre rutinario. Su creatinina estaba en el rango normal, técnicamente. 1.1. Nada alarmante. Pero nadie calculó su tasa de filtración glomerular estimada, que toma en cuenta su edad, sexo y tamaño corporal. Si lo hubieran hecho, habrían visto que su función renal estaba realmente alrededor del 60% de lo normal para un adulto joven y saludable. No es fallo renal, pero definitivamente no es óptimo. Y nadie revisó su orina en busca de proteínas. Si lo hubieran hecho, habrían encontrado microalbuminuria, pequeñas cantidades de proteína filtrándose en su orina. Esta es una de las primeras señales de daño renal y un poderoso predictor tanto del empeoramiento de la función renal como de eventos cardiovasculares. Sus riñones estaban luchando, y nadie lo sabía. Cuando estas pruebas finalmente se realizaron 2 años después, su función renal había disminuido aún más. Su microalbuminuria se había convertido en proteinuria manifiesta. Su presión arterial ahora requería 5 medicamentos con un control aún inadecuado. La ventana para la intervención temprana había pasado en gran medida. Ahora tenía enfermedad renal crónica en etapa 3, con hipertensión difícil de controlar. Cada condición empeoraba a la otra. Si su función renal hubiera sido monitoreada más cuidadosamente desde el principio, si se hubieran detectado las señales de advertencia tempranas, su trayectoria podría haber sido muy diferente. Esta historia es increíblemente común. La enfermedad renal a menudo se llama una epidemia silenciosa porque progresa sin síntomas obvios hasta que se ha producido un daño significativo. Puedes perder el 50% o más de tu función renal antes de notar algo malo. Los riñones tienen una enorme capacidad de reserva. Compensan el daño trabajando más duro con su tejido sano restante. Para cuando aparecen los síntomas, para cuando las pruebas de sangre muestran anormalidades evidentes, generalmente se ha producido un daño irreversible sustancial. Por esta razón, el monitoreo proactivo es tan importante, especialmente para cualquier persona con presión arterial alta. Ahora, déjame explicarte qué sucede con la función renal a medida que envejeces, porque esto es directamente relevante para el control de la presión arterial en los ancianos. Incluso en personas perfectamente saludables que nunca desarrollan enfermedad renal, la función renal naturalmente disminuye con la edad. Al nacer, tus riñones contienen aproximadamente 1 millón de nefronas cada uno. Las nefronas son las unidades de filtrado microscópicas que realizan el trabajo real de limpiar tu sangre. Naces con todas las nefronas que jamás tendrás. Tu cuerpo no produce nuevas. A medida que envejeces, las nefronas mueren gradualmente. Al llegar a los 70 años, es posible que hayas perdido entre el 30 y el 40% de tus nefronas originales. Al llegar a los 80 o más, la pérdida puede ser del 50% o más. Este es un envejecimiento completamente normal. No es una enfermedad, pero tiene consecuencias para la regulación de la presión arterial. Con menos nefronas, las nefronas restantes tienen que trabajar más duro. Filtran más sangre por nefrona. Esto puede sostenerse, pero reduce la capacidad de reserva de los riñones. Se vuelven menos capaces de manejar demandas adicionales como la alta ingesta de sodio o la deshidratación. El riñón envejecido también se vuelve menos eficiente en la excreción de sodio. Tiende a retener más sodio de cualquier nivel de ingesta dado. Esto promueve la retención de líquidos y una presión arterial más alta. El riñón envejecido se vuelve más propenso a activar inapropiadamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los sensores se vuelven menos precisos con la edad. El sistema tiende a la sobreactivación. El riñón envejecido produce menos óxido nítrico y más vasoconstrictores. El equilibrio se desplaza hacia un mayor tono vascular.
Todos estos cambios contribuyen al aumento casi universal de la presión arterial que ocurre con el envejecimiento. No es solo que las arterias se endurezcan, aunque lo hacen. Es que los riñones se vuelven menos efectivos en las funciones regulatorias que mantienen una presión arterial saludable. Por eso el control de la presión arterial se vuelve más desafiante a medida que envejeces. Por eso los medicamentos que funcionaron bien a los 50 pueden tener dificultades a los 70. La fisiología subyacente ha cambiado. Déjame darte las señales de advertencia de que tus riñones podrían estar contribuyendo a tus problemas de presión arterial. Algunas de estas son síntomas que podrías notar. Otros son hallazgos de laboratorio de los que deberías preguntar a tu doctor. La hinchazón en tus piernas, tobillos o pies es una señal clásica de retención de líquidos relacionada con los riñones. Cuando tus riñones no eliminan líquidos adecuadamente, se acumulan en tu cuerpo. La gravedad los arrastra a tus puntos más bajos, por lo que a menudo se presentan primero como hinchazón en los tobillos. Si has notado que tus tobillos se están hinchando, especialmente si la hinchazón es peor al final del día y mejora por la mañana, tus riñones pueden estar reteniendo líquidos. La micción frecuente, especialmente por la noche, puede indicar problemas renales. Cuando los riñones pierden la capacidad de concentrar, producen orina más diluida. Tienes que orinar más a menudo para eliminar la misma cantidad de desechos. Levantarte varias veces por la noche para orinar, llamado nicturia, es común en ancianos con función renal reducida. Durante el día, cuando estás erguido, el líquido se acumula en tus piernas. Por la noche, cuando te acuestas, ese líquido regresa a tu circulación, es filtrado por tus riñones y llena tu vejiga. La fatiga que no mejora con el descanso puede indicar función renal reducida. Los riñones saludables producen una hormona llamada eritropoyetina que estimula la producción de glóbulos rojos. Los riñones dañados producen menos de esta hormona, lo que lleva a anemia y fatiga. Si te has sentido cada vez más cansado y no hay una explicación obvia, la función renal reducida podría estar contribuyendo. Los cambios en la apariencia de la orina merecen atención. La orina espumosa puede indicar proteína en la orina, un signo de daño renal. La orina oscura, color té, podría indicar sangre u otros problemas. La orina muy pálida, todo el tiempo podría indicar una capacidad de concentración reducida. Estos síntomas son inespecíficos. Muchas condiciones pueden causarlos, pero en alguien con presión arterial alta deberían provocar la investigación de la función renal. Más importante que los síntomas son las pruebas de laboratorio. Hay varios números que deberías conocer de tus análisis de sangre. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo muscular que tus riñones filtran. Cuando la función renal disminuye, la creatinina se acumula en la sangre. Un nivel normal de creatinina depende de la edad, el sexo y la masa muscular, pero generalmente se encuentra entre aproximadamente 0.7 y 1.3 para la mayoría de los adultos. Sin embargo, la creatinina puede estar en el rango normal incluso cuando hay un daño renal significativo presente, especialmente en personas con baja masa muscular. Por eso, la creatinina por sí sola no es suficiente. La tasa de filtración glomerular estimada, o eGFR, es un valor calculado que estima cuán bien están filtrando tus riñones. Utiliza tu nivel de creatinina junto con tu edad, sexo y raza para proporcionar una imagen más precisa de la función renal. Un eGFR normal es superior a 90. Los valores entre 60 y 89 indican una reducción leve. Los valores entre 30 y 59 indican una reducción moderada. Por debajo de 30 indica una reducción severa. Si tu eGFR está por debajo de 60, tienes enfermedad renal crónica por definición. Pero incluso los valores en los 60 y 70, aunque no cumplen con el umbral oficial para la enfermedad renal crónica, indican una función renal reducida que puede afectar el control de la presión arterial. Deberías preguntar a tu médico cuál es tu eGFR en tu próxima cita. Debe calcularse cada vez que se mide la creatinina.
Si tu médico no lo ha mencionado, pregunta específicamente. El nitrógeno ureico en sangre, o BUN, es otro producto de desecho filtrado por los riñones. Un BUN elevado puede indicar una función renal reducida, aunque también se ve afectado por la ingesta de proteínas y el estado de hidratación. La prueba más importante que a menudo no se realiza es la prueba de orina para detectar proteínas. Los riñones sanos no permiten que la proteína se filtren en la orina. Cuando aparece proteína en la orina, indica daño renal. Incluso pequeñas cantidades de proteína, llamadas microalbuminuria, predicen un deterioro renal futuro y un aumento del riesgo cardiovascular. Una relación de albúmina a creatinina en orina es la prueba que detecta esto. Se puede realizar con una sola muestra de orina, generalmente la primera micción de la mañana. Si tienes presión arterial alta y nunca te han hecho la prueba de orina para detectar proteínas, deberías pedir esta prueba. Proporciona información crucial sobre la salud renal que las pruebas de sangre por sí solas no pueden revelar. Un aumento de potasio puede ocurrir cuando los riñones pierden su capacidad de excretar este mineral. Dado que el potasio afecta el ritmo cardíaco, esto se convierte en un problema de seguridad, particularmente al tomar ciertos medicamentos para la presión arterial. Si tienes función renal reducida, tus niveles de potasio deben ser monitoreados regularmente, y algunos medicamentos pueden necesitar ajustes o evitarse. Ahora déjame decirte cómo proteger tu función renal para mejorar el control de tu presión arterial. Estas estrategias pueden ayudar a preservar la función renal que tienes y pueden ralentizar un mayor deterioro. Primero, controla tu presión arterial lo mejor posible. Sé que esto suena circular. Estás tratando de controlar la presión arterial, y yo te digo que controles la presión arterial para proteger tus riñones. Pero es críticamente importante. La presión arterial alta daña los vasos sanguíneos renales. Las delicadas estructuras filtrantes de los nefrones son particularmente vulnerables al daño por presión. Cuanto más alta es tu presión, más rápido se deterioran tus riñones. Cuanto más rápido se deterioran tus riñones, más difícil es controlar la presión. Romper este ciclo requiere una gestión agresiva de la presión arterial, incluso cuando es difícil. Si tu presión no está controlada con tus medicamentos actuales, trabaja con tu médico para optimizar el tratamiento. No aceptes la presión no controlada como inevitable. Algunos medicamentos para la presión arterial son específicamente protectores de los riñones. Los inhibidores de la ACE y los ARBs no solo reducen la presión, sino que también protegen directamente las estructuras filtrantes del riñón. Si tienes algún grado de deterioro renal, probablemente deberías estar en uno de estos medicamentos a menos que haya una razón específica por la que no puedas tomarlos. Segundo, controla tu nivel de azúcar en sangre si tienes diabetes. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal. El alto nivel de azúcar en sangre daña los vasos sanguíneos renales y las estructuras filtrantes a través de múltiples mecanismos. Si tienes diabetes, un excelente control del azúcar en sangre es esencial para la protección renal. Un A1C por debajo del 7% es el objetivo general, aunque tu médico puede recomendar un objetivo diferente según tu situación específica. Incluso si no tienes diabetes, ten en cuenta la prediabetes. Un nivel crónicamente elevado de azúcar en sangre, incluso por debajo del umbral de diabetes, puede dañar los riñones con el tiempo. Tercero, ten cuidado con los medicamentos que pueden dañar tus riñones. Los antiinflamatorios no esteroides, los AINE, como el ibuprofeno y el naproxeno, reducen el flujo sanguíneo a los riñones y pueden causar o empeorar el daño renal, especialmente con el uso regular. Muchas personas toman estos medicamentos a diario para la artritis o el dolor crónico sin darse cuenta del riesgo para los riñones. Si tienes algún grado de deterioro renal o si tienes presión arterial alta, deberías minimizar el uso de AINE lo más posible. El paracetamol es generalmente más seguro para los riñones, aunque tiene sus propias consideraciones.
Los inhibidores de la bomba de protones para el reflujo ácido se han asociado con daño renal en algunos estudios. Si tomas estos medicamentos a largo plazo, discute los riesgos y beneficios con tu médico. Ciertos antibióticos, tintes de contraste utilizados en estudios de imagen y otros medicamentos pueden ser perjudiciales para los riñones. Asegúrate siempre de que cualquier médico que te recete algo conozca el estado de tu función renal. Cuarto, mantente bien hidratado pero no te excedas. Tus riñones necesitan suficiente agua para funcionar correctamente. La deshidratación crónica estresa los riñones y puede empeorar la función con el tiempo. Apunta a consumir suficiente líquido para que tu orina sea de un amarillo claro. La orina oscura sugiere deshidratación. La orina clara y sin color sugiere sobrehidratación, que también puede ser perjudicial, particularmente para las personas con problemas cardíacos o renales que pueden retener el exceso de líquido. Para la mayoría de las personas, beber cuando se tiene sed y con las comidas es suficiente. No necesitas forzarte a beber grandes cantidades de agua. Quinto, sigue una dieta amigable con los riñones. Reducir la ingesta de sodio ayuda tanto a tu presión arterial como a tus riñones. Cuando comes menos sodio, tus riñones no tienen que trabajar tanto para excretarlo. Apunta a menos de 2.000 miligramos de sodio al día, lo cual requiere atención cuidadosa, porque el sodio está oculto en muchos alimentos procesados. Un consumo moderado de proteínas puede ser beneficioso si tienes función renal reducida. Las dietas muy altas en proteínas aumentan la carga de trabajo en los riñones. No necesitas restringir las proteínas de manera severa, pero un consumo excesivo no es útil. Un adecuado potasio de fuentes alimenticias ayuda a la presión arterial y puede proteger la función renal, aunque si tienes una función renal significativamente reducida, puede que necesites limitar el potasio. Discute esto con tu médico. Evita el exceso de fósforo que se encuentra en alimentos procesados, colas y algunos productos lácteos. Un alto fósforo puede acelerar el daño renal. Sexto, mantén un peso saludable. La obesidad está asociada con enfermedades renales a través de múltiples mecanismos. El exceso de peso aumenta la presión arterial, promueve la diabetes, daña directamente las estructuras renales. Perder incluso cantidades modestas de peso, si tienes sobrepeso, puede mejorar tanto la presión arterial como la función renal. Séptimo, no fumes. Fumar daña los vasos sanguíneos en todo tu cuerpo, incluidos los de tus riñones. Los fumadores tienen tasas significativamente más altas de declive en la función renal en comparación con los no fumadores. Si fumas, dejarlo es una de las cosas más importantes que puedes hacer por la salud de tus riñones y tu presión arterial. Octavo, limita el alcohol. El consumo excesivo de alcohol está asociado tanto con la hipertensión como con enfermedades renales. Un consumo moderado probablemente es aceptable para la mayoría de las personas, pero el consumo excesivo daña los riñones con el tiempo. Noveno, realiza un monitoreo regular. Si tienes presión arterial alta, tu función renal debe ser revisada al menos anualmente con creatinina, cálculo de eGFR y pruebas de proteína en orina. Si tienes alguna evidencia de función renal reducida, el monitoreo debe ser más frecuente y podrías beneficiarte de consultar a un nefrólogo, un especialista en riñones. La detección temprana de problemas renales permite una intervención temprana. Cuanto antes se detecte la enfermedad renal, más se puede hacer para ralentizar su progresión. Déjame contarte sobre un hombre que tomó en serio la protección renal y lo que significó para su presión arterial. Tenía 63 años cuando fue diagnosticado con hipertensión. Su evaluación inicial mostró una función renal levemente reducida. Su eGFR era de 72. Su orina mostró trazas de proteína. Su médico explicó claramente la conexión entre los riñones y la presión arterial. Ella le dijo que proteger sus riñones sería esencial para el control a largo plazo de la presión arterial. Se tomó esto en serio.
Comenzó con un inhibidor de ACE como su primer medicamento para la presión arterial, elegido específicamente por sus propiedades protectoras para los riñones. Cambió completamente su dieta. Redujo drásticamente su ingesta de sodio, aprendiendo a cocinar alimentos frescos en lugar de depender de comidas procesadas. Disminuyó su consumo de carne roja y aumentó los alimentos de origen vegetal. Había estado tomando ibuprofeno regularmente por dolor en la rodilla. Dejó de tomarlo y cambió a acetaminofén con terapia física para su rodilla. Perdió 20 libras en 6 meses a través de la dieta y el aumento de caminatas. Se comunicaba regularmente con su médico. Su función renal fue monitoreada cada 4 meses. Después de un año, su presión arterial estaba bien controlada con un solo medicamento. Su eGFR había mejorado ligeramente a 76. Su proteína en orina se había normalizado. Después de 5 años, su presión arterial permanecía controlada con ese mismo medicamento único. Su eGFR se había estabilizado en los medios 70. No había tenido eventos cardiovasculares. Su médico le dijo que su trayectoria era notable. La mayoría de las personas con su perfil inicial habría necesitado medicamentos adicionales para este momento. Muchos habrían mostrado un mayor declive renal. La diferencia fue que él entendió la conexión renal y tomó medidas completas para proteger estos órganos vitales. Su corazón estaba sano porque sus riñones estaban siendo protegidos. Su presión arterial estaba controlada porque sus riñones no la estaban elevando. Todo estaba conectado. Ahora déjame abordar algunas preguntas comunes. Algunas personas preguntan si beber más agua ayuda a la función renal y a la presión arterial. Una hidratación adecuada es importante, pero no hay evidencia de que beber cantidades excesivas de agua mejore la función renal o ayude a la presión arterial en personas que ya están adecuadamente hidratadas. Los riñones necesitan suficiente agua para producir orina y eliminar desechos. Más allá de eso, el agua extra simplemente se excreta. Para las personas con insuficiencia cardíaca o ciertas condiciones renales, la ingesta excesiva de líquidos puede ser realmente perjudicial. Bebe cuando tengas sed. Bebe con las comidas. Apunta a una orina de color amarillo claro. Eso es suficiente para la mayoría de las personas. Algunas personas preguntan sobre suplementos comercializados para la salud renal. Ten mucho cuidado con los suplementos que afirman apoyar o limpiar los riñones. Muchos de estos productos no tienen beneficios probados. Algunos pueden ser realmente dañinos, particularmente los productos herbales que pueden contener sustancias procesadas por los riñones. Los riñones no necesitan ser limpiados. Se limpian constantemente. Lo que necesitan es protección contra daños e hidratación adecuada. Si quieres tomar suplementos, discútelos primero con tu médico, especialmente si tienes algún grado de deterioro renal. Algunas vitaminas y minerales requieren ajuste de dosis con función renal reducida. Algunas personas preguntan si deberían ver a un nefrólogo. Si tu eGFR está por debajo de 60, tienes enfermedad renal crónica y deberías al menos tener una consulta con un nefrólogo para establecer recomendaciones básicas. Si tu función renal está disminuyendo a pesar del buen control de la presión arterial y medidas estándar, un nefrólogo puede ayudar a identificar causas y optimizar el manejo. Si tienes una cantidad significativa de proteína en tu orina, deberías ver a un nefrólogo para investigar la causa. Si tienes dificultades para controlar la presión arterial a pesar de múltiples medicamentos y hay alguna evidencia de afectación renal, un nefrólogo puede proporcionar información valiosa. Tu médico de cabecera puede manejar una leve disfunción renal, pero los casos más significativos o complicados se benefician de la participación de un especialista. Algunas personas preguntan si el daño renal puede ser reversible. Depende de la causa y la gravedad. Algunas lesiones renales agudas pueden recuperarse completamente si se identifica y trata la causa de manera oportuna. Algunas causas de enfermedad renal crónica son tratables, y la función puede mejorar. Pero la mayoría de las enfermedades renales crónicas involucran cicatrices y pérdida de nefronas que no pueden ser revertidas.
las nefronas restantes pueden trabajar de manera más eficiente con el apoyo adecuado, y el deterioro puede ser ralentizado o detenido, pero recuperar nefronas perdidas no es posible. Por eso, la prevención y la detección temprana son tan cruciales. Es mucho más fácil preservar la función que intentar recuperar la función perdida. Algunas personas preguntan sobre limpiezas renales o desintoxicaciones. Estos son conceptos de marketing sin base científica. Tus riñones limpian tu sangre de manera continua. No acumulan toxinas que necesiten un purgado periódico. Las limpiezas que involucran ayuno, restricciones dietéticas extremas o productos herbales pueden, de hecho, estresar a los riñones. No son beneficiosas y pueden ser perjudiciales. Lo mejor que puedes hacer por tus riñones es lo aburrido. Controlar la presión arterial, controlar el azúcar en sangre si es relevante, comer una dieta sensata, mantenerte hidratado, evitar sustancias tóxicas para los riñones. Permíteme darte un plan de acción específico. Primero, averigua tu estado actual de función renal. En tu próxima cita médica, pregunta específicamente por tu nivel de creatinina, tu cálculo de EGFR y tu relación de albúmina en orina a creatinina si no ha sido revisada. Anota estos números. Haz un seguimiento de ellos con el tiempo. Son tan importantes como tus números de presión arterial. Segundo, revisa tus medicamentos. ¿Estás tomando algún AINE regularmente? Discute alternativas con tu médico. ¿Estás tomando otros medicamentos que podrían afectar la función renal? Asegúrate de que tu médico conozca tu estado renal al prescribir cualquier cosa. Tercero, evalúa tu dieta. ¿Cuánto sodio estás consumiendo? La mayoría de las personas subestiman drásticamente su ingesta. Lee las etiquetas. Cocina más alimentos frescos. Limita los alimentos procesados. Establece una meta de menos de 2.000 miligramos diarios. Cuarto, si tienes presión arterial alta y alguna evidencia de disfunción renal, discute medicamentos protectores para los riñones con tu médico. Los inhibidores de la AC y los ARBs proporcionan control de la presión arterial más protección renal. A menos que haya una razón por la que no puedas tomar estos medicamentos, probablemente deberían ser parte de tu régimen. Quinto, obtén un monitoreo regular. Si tu función renal es normal, las pruebas anuales son razonables. Si hay alguna disfunción, pruebas más frecuentes son apropiadas. No dejes que los cambios te sorprendan. Permíteme cerrar con un pensamiento final. Tus riñones y tu sistema cardiovascular están íntimamente conectados. No son sistemas orgánicos separados que comparten un suministro de sangre. Son socios interdependientes que se influyen constantemente entre sí. Cuando cuidas de tus riñones, cuidas de tu presión arterial. Cuando controlas tu presión arterial, proteges tus riñones. Comprender esta conexión transforma cómo abordas el manejo de la presión arterial. No se trata solo del corazón, se trata de todo el sistema, los medicamentos que tomas, los alimentos que comes, las sustancias que evitas, el monitoreo que persigues. Todo esto debería tener en cuenta tanto la salud cardiovascular como la renal. Si has estado luchando con el control de la presión arterial a pesar de múltiples medicamentos, tus riñones merecen atención. Haz que los evalúen a fondo. Protégelos de manera agresiva. Trátalos como los reguladores maestros de la presión que son. Tu médico puede no haber explicado esta conexión. Ahora lo entiendes. Usa este conocimiento para cuidarte mejor. Tus riñones te lo agradecerán y tu presión arterial lo demostrará.